Frente a mí. Sunset Shimmer Side Twilight capítulo 3 y 4. El penúltimo desafío de los Juegos de la Amistad había comenzado con una puntualidad cruel. Para Twilight, todo sucedía como detrás de un cristal: las órdenes de los árbitros, los vítores del público, los comentarios ácidos de Soursuet. Cada sonido llegaba amortiguado por la presión en su pecho. Soursuet caminaba a su lado con esa sonrisa que dolía más que cualquier burla abierta. ¿De verdad crees que puedes sostener ese arco sin que se te caiga?, murmuró en voz tan baja que solo Twilight oyó. Si vas a desmayarte, avísame con tiempo para cubrirte. Twilight apretó los labios. Tenía la garganta tan seca que cada palabra parecía un esfuerzo imposible. Quería decir que sí podía, que estaba lista, pero ni ella misma lo creía. Cada paso la convencía un poco más de que no pertenecía a aquel sitio. Desde el lado de Canterlot High, Sunset Shimmer observaba con una tensión que se le agarraba a la nuca. A su alrededor, las Rainbows hacían comentarios preocupados. «Miren su cara», murmuró Fluttershy, con los ojos vidriosos. «Parece que va a romperse». «Pues que se rompa», masculló Rainbow Dash, aunque su voz carecía de convicción. «No es nuestro problema, ¿verdad?». Applejaw bajó la vista, incómoda. Nadie respondió. Twilight respiró hondo. El público se difuminó mientras alzaba el arco. Era su turno. Sus brazos temblaban como si sostuviera algo mucho más pesado que madera y cuerda. Cada segundo que pasaba, el miedo crecía. De reojo, vio a Applejack y Rainbow Dash en su lado del campo. Su respiración se desordenó mientras intentaba concentrarse en no fallar otra vez. El arco le temblaba entre los dedos. Instintivamente, llevó una mano al medallón, buscando algo, cualquier cosa que la hiciera sentir en control. El broche se abrió con un chasquido suave. Un brillo violeta surgió de su interior, extendiéndose como un filamento luminoso que se enredó alrededor de Applejack y Rainbow Dash. Ambas se sobresaltaron. Applejack se llevó la mano al pecho con gesto de alarma, mientras Rainbow miraba su brazo como si hubiera sentido un calambre. Un resplandor etéreo flotó hacia el medallón, que latió con un pulso caliente, devorando aquella luz que no pertenecía a este mundo. Twilight parpadeó, horrorizada. Intentó cerrar el broche, pero sus dedos parecían de plomo. Durante un segundo eterno, temió que no fuera a detenerse nunca. Por fin, de un tirón, lo cerró. El silencio se precipitó como un peso muerto sobre sus hombros. A su alrededor, todo el mundo estaba demasiado concentrado en los puntos y los cronómetros como para notar el detalle. Pero ella sabía que algo acababa de cambiar. Algo que ya no podría deshacer. Un temblor le recorrió los brazos. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Y cuando por fin lanzó la flecha, supo que había fallado antes de que rozara siquiera el blanco. El pitido final marcó la derrota de Crystal Prep en la prueba de tiro con arco. Twilight bajó el arco con manos entumecidas, con el corazón golpeando su esternón como un puño cerrado. Sintió un ardor detrás de los ojos, pero tragó saliva antes de permitir que ninguna lágrima escapara. Soursuet fue la primera en hablar, con su dulzura venenosa. «Ay, pobrecita. ¿Sabes? Si fueras a disculparte por hacernos perder, podrías practicar en un espejo primero». Twilight bajó la vista. Sabía que si decía algo, su voz se rompería. «No exageres», intervino Indigo Zap con un gesto de la mano, aunque sin calidez. «Aún falta la última ronda. Ganaremos igual». «Claro», añadió Sugarcoat, imperturbable. «Siempre que ella no decida volver a experimentar en medio del juego». «¿Por qué no la dejan en paz?», preguntó Lemon Zest, que por una vez se quitó los auriculares. Sus palabras cayeron en un silencio incómodo. Twilight sintió que todo el aire se retiraba de su pecho. Se agachó con la excusa de recoger unas flechas, pero en realidad solo quería desaparecer. Mientras recogía el último proyectil, un sollozo se le escapó de la garganta antes de que pudiera morderse los labios. A unos metros, las Rainbows observaban desde la línea lateral.
Ninguna parecía capaz de apartar la vista. Applejack se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, incómoda. No sé ustedes, pero ver esto no se siente bien, murmuró. Es como mirar a un cachorro al que todos patean, susurró Pinky, con la voz apagada por una vez. Rainbow Dash cruzó los brazos con expresión dura, aunque su mandíbula temblaba. No olviden que casi nos deja sin magia. Que no es tan inocente. Quizá no, dijo Fluttershy. Pero tampoco parece feliz de hacerlo. Sunset permanecía un paso más atrás, con el ceño fruncido. Observaba cómo Twilight se encorvaba un poco más con cada palabra que recibía. El reflejo de un pasado que conocía demasiado bien. Y aunque no quería admitirlo, algo en su pecho le dolía. Cuando Twilight se incorporó al fin, sus hombros parecían demasiado delgados para soportar todo ese peso. Caminó hacia un lateral de la pista, sin mirar a nadie, mientras las demás Shadowbolts se dispersaban. Minutos después, Twilight se refugió detrás de una columna, intentando calmar la respiración. Allí fue donde Cadance la encontró. Twilight llamó con cuidado, como si su nombre fuera una nota que pudiera desafinarse con facilidad. Twilight se enderezó, limpiándose los ojos con la manga antes de darse la vuelta. Decana Cadance, yo lo siento. Cadance negó despacio, con un gesto suave. No tienes por qué disculparte. Vi lo que pasó allá afuera. No estuvo bien. Twilight apretó los labios. Por un instante, pareció que iba a derrumbarse. Intento hacerlo todo bien, susurró. Pero no importa cuánto me esfuerce, nunca es suficiente. Escúchame, dijo Cadance, con la voz firme. Lo que importa es que tú sigas siendo tú. No dejes que nadie te convenza de que vales solo por tus resultados. Twilight miró hacia el suelo. Un silencio cargado se extendió entre las dos. A veces siento que no soy nada sin mis notas, mis proyectos. Musitó. Que si fallo, entonces no hay nada más. Cadance se acercó un paso. Eso no es verdad. Eres mucho más que tu rendimiento. Pero tienes que creerlo tú también. Twilight tragó saliva. Sus manos jugueteaban con el borde del medallón, que seguía palpitando con un calor inexplicable. Quiso contarlo. Quiso decir que había algo que no controlaba, que le aterraba. Abrió la boca. Cadance, yo. Pero en ese instante, una sombra oscureció la columna. Interrumpiendo el descanso, Decana Cadance. La voz helada de Zinc se clavó en el aire. Twilight se giró de golpe, como si hubiera sido sorprendida robando. Solo me aseguraba de que nuestra alumna estuviera preparada para la ronda final, respondió Cadance con una serenidad que casi sonaba a desafío. Me encargaré de eso personalmente, dijo Zinc. El corazón de Twilight se contrajo. El momento se esfumó. Lo que fuera que iba a decir quedó atrapado en su garganta. Bajó la cabeza, dejando que el silencio llenara el hueco. En la pista, Sunset Shimmer recogía su equipo con las demás Rainbows. El ambiente estaba cargado de una mezcla incómoda de rabia y compasión. ¿Vieron su cara?, preguntó Applejack en voz baja. No es normal que alguien esté tan sola. Sí, bueno, bufó Rainbow Dash. También fue ella quien casi nos deja sin magia otra vez. Pero no parece que sepa qué está haciendo, murmuró Fluttershy. Ni que quiera hacernos daño. Pinkie se frotó los brazos, como si el aire de la noche se hubiera vuelto más frío. Parecía que estaba pidiendo ayuda sin atreverse a abrir la boca. Rarity se pasó la mano por la frente, agotada. No importa cuánto lo intente, cada vez que la miro siento que veo a Sunset antes de cambiar. Sunset se quedó callada. El eco de esas palabras le recorrió la columna. Recordó cómo era el silencio después de cada una de sus derrotas. La certeza de que nadie creía que podía ser otra cosa que un monstruo. Y la vergüenza de saber que, en parte, tenían razón. No es igual, dijo al fin. Pero entiendo cómo se siente. Pinkie entrelazó los dedos con ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer?
repitió Rainbow con una mueca. Sunset, no es tu responsabilidad arreglarla. No lo digo porque sea mi responsabilidad, murmuró Sunset, bajando la mirada. Lo digo porque nadie merece quedarse sola con esa clase de miedo. Por un momento, nadie habló. Solo el murmullo lejano del público llenó el silencio. Sunset inspiró hondo. Su mente saltaba de recuerdo en recuerdo la noche en que destruyó un portal por orgullo, la vez que quiso que todo Equestria la temiera y también la mañana en que despertó sabiendo que no tenía a quién acudir. Y ahora estaba mirando a otra versión de ella misma. Lo que podamos, dijo finalmente. Incluso si ella aún no lo entiende. Rarity puso una mano en su hombro, con un gesto que era mitad consuelo y mitad comprensión. Mientras las demás comenzaban a caminar hacia el vestidor, Sunset se quedó un momento más. Sus ojos siguieron el contorno de Twilight, allá lejos, donde Things le hablaba con ese gesto medido que disfrazaba el veneno de las palabras. Y en un rincón de su mente, algo se decidió sin que ella pudiera evitarlo. No dejaría que Twilight se perdiera en la oscuridad como ella. Aunque no supiera todavía cómo ayudarla. Esa noche, Twilight se sentó en su dormitorio, con Spike dormido a sus pies y el medallón pulsando sobre la mesilla. En la penumbra, sus pensamientos eran un laberinto. Cada error del día se repetía en bucle. Cada palabra de Source, cada mirada de Finch. Cada centímetro de la distancia que crecía entre ella y lo que alguna vez había sido su curiosidad pura. Cerró los ojos y un recuerdo la asaltó, con la nitidez cruel de un flashback. Te he observado atentamente, dijo Finch con calma. Sé lo que hace tu dispositivo. Lo he visto con mis propios ojos. Twilight abrió la boca, pero no encontró respuesta. Crystal Prep tiene una reputación que mantener, continuó Finch. Y sinceramente, no podemos permitirnos perder frente a Canterlot High. No después de tu desempeño de hoy. Yo no quería, susurró Twilight. No pretendas ingenuidad. Tienes algo que nadie más posee. La directora entornó los ojos. Si realmente quieres tu plaza en el programa independiente de Everton, tendrás que demostrar que sabes utilizar cada recurso a tu alcance. Twilight sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Me está amenazando? Considera esto un recordatorio de lo que está en juego. Finch sonrió sin calidez. Everton busca estudiantes excepcionales. No mediocres. La imagen se desvaneció. Twilight apoyó los codos en las rodillas y se llevó una mano a la frente. Su respiración era un temblor apenas contenido. Spike, murmuró, ¿y si ya no sé qué está bien y qué está mal? Spike levantó la cabeza, despacio. Twilight, empezó con cautela. Sé que todo esto te asusta. Pero no creo que seas una mala persona. Ella no contestó. Sus dedos jugaban con el borde del medallón, casi hipnotizada. No quiero lastimar a nadie, susurró. Pero cada vez que pienso en parar me acuerdo de todo lo que puedo perder si lo hago. Spike se bajó de la cesta y apoyó su hocico en su rodilla. ¿Y si hablas con alguien? Preguntó, casi en un susurro. Con Sunset. O Cadance. Twilight bajó la vista. No puedo. Si lo cuento todo se acaba. Everton. Mi futuro. Todo. ¿Y si no lo cuentas? Preguntó Spike con tristeza. Ella no respondió. El silencio se instaló entre los dos, pesado como una piedra. Twilight sintió que su pecho se cerraba. Que, pasara lo que pasara, ya había cruzado una línea que no podría desandar. Mientras sus párpados se cerraban, comprendió que todo se precipitaba hacia algo que no podría detener. Ni siquiera si lo deseaba. El atardecer se extendía sobre el campus de Canterlot High como un manto de presagio. La luz anaranjada teñía los muros del edificio principal y arrancaba destellos fríos al trofeo de los Juegos de la Amistad, expuesto en su pedestal como una promesa o una amenaza. Todo el estadio se había sumido en un silencio expectante mientras la directora Luna anunciaba el desafío final con voz solemne.
El último evento será capturar la bandera. La victoria decidirá qué escuela se alza con la gloria. Los equipos se alinearon en sus posiciones. Entre los Wondercolts, Sunset notó que sus propias manos temblaban. A su alrededor, las Rainbows intercambiaban miradas inquietas. Entre los Shadowbolts, un círculo de uniformes impecables parecía rodear a Twilig como una muralla. Twilig tragó saliva. El medallón colgaba de su cuello, vibrando con un pulso tan constante que sentía que su pecho se le encogía con cada latido. Zink se acercó, su sombra alta cubriéndola casi por completo. «Recuerda lo que está en juego», Twilig murmuró con su voz envenenada de calma. «Una derrota podría costarte el futuro que dices desear tanto. Everton no acepta mediocres. No lo olvides». Twilig se quedó inmóvil. Pero entonces, uno por uno, los Shadowbolts añadieron su peso invisible. «Ni pienses en arruinarnos esto», gruñó Somerset, su sonrisa torciéndose en algo más oscuro. «Ya hiciste bastante desastre antes. Si no fuera por ti, ahora mismo iríamos ganando», añadió Indigo Zap con desdén. «¿O es que planeas sabotearlo todo otra vez?» Sugar Coad la miró con frialdad, como si fuera un cálculo fallido. «La lógica dice que no puedes permitirte otro error». Lemon Fest bajó el volumen de sus audífonos y añadió en un susurro: «Por favor, Twilig, no seas un fracaso». Twilig sintió que su garganta se cerraba. Había creído que alguna de ellas, aunque fuera una, la defendería. Pero todas la contemplaban con reproche o con miedo. Sunset dio un paso adelante desde la línea de salida, con los puños cerrados. «Esto está mal», dijo, sin apartar la vista. «Está completamente mal». «¿Qué hacemos?», preguntó Fluttershy con voz temblorosa. «Esperar», respondió Sunset, con un nudo en el estómago. «Y rezar para que no suceda lo que creo que va a suceder». El silbato que anunció el inicio del desafío sonó como un disparo en una sala sellada. La multitud estalló en vítores y aplausos, pero Twilig ni siquiera se movió. Sus dedos se cerraron alrededor del medallón. Una corriente fría le subió por el brazo, erizando su piel. El objeto vibraba con fuerza, como si contuviera algo que pugnaba por liberarse. «Twilig», murmuró Sunset, casi sin aliento. De pronto, un resplandor violáceo brotó de la ranura del medallón, expandiéndose por todo su pecho. Los jugadores que corrían hacia el centro del campo empezaron a reducir la velocidad, confundidos por aquel resplandor. Entre los Shadowbolts, Somerset abrió la boca. «¿Qué rayos estás?». Pero no terminó la frase. Una ráfaga de viento gélido se extendió alrededor de Twilig, y pequeños portales circulares comenzaron a abrirse en el suelo, mostrando breves retazos de paisajes imposibles: cielos verdes, torres de cristal, un bosque que ardía con fuego violeta. «Es ella», exclamó Indigo Zap, retrocediendo un paso. «Está perdiendo el control». «Apágalo», chilló Lemon Fest, tapándose los oídos cuando el silbido etéreo creció. «Haz que se detenga». Twilig temblaba, los labios entreabiertos. Quería cerrar la tapa. Quería soltarlo. Pero el medallón no respondía a sus manos. No respondía a nada. Del lado de los Wondercolts, Applejaw respiró hondo. «Esto no es competencia. Es una maldita pesadilla». «¿Y qué esperan que haga?», dijo Rarity, con voz entrecortada. «Es una niña. No debería soportar tanta presión». «Tenemos que intervenir», rugió Rainbow Dash, «ahora». Sunset asintió. «Sí». Y echó a correr hacia ella. Cada paso era como hundirse en un huracán. El aire ardía y dolía en la piel. Sunset levantó un brazo para protegerse la cara mientras luchaba por mantener la vista en Twilig. La vio girar la cabeza. Sus ojos brillaban con un violeta incandescente, y una lágrima ardiente rodaba por su mejilla. «Twilig», gritó Sunset, «escúchame». Twilig abrió la boca en un sollozo que sonó roto. No puedo detenerlo». Gimió, y su voz fue un alarido de pura desesperación. «No quiero hacer daño».
Entonces suéltalo, suplicó Sunset, tomándole las manos. Por favor, Twilight, tienes que soltarlo. Desde atrás, Sugarcoat alzó la voz por primera vez sin frialdad. Sparkle, vociferó, escúchala, por favor. No queremos esto, añadió Lemon Zest, con lágrimas en los ojos. No queríamos que te pasara esto. Sourswell dio un paso adelante, con la mano extendida, pero se quedó congelada, incapaz de acercarse. Ninguna de ellas se atrevía a romper la distancia. Pero Twilight ya no los oía. Sus pupilas temblaron con un fulgor imposible mientras susurraba algo que solo Sunset alcanzó a distinguir. Si comprendo esta energía, si la conozco, todo tendrá sentido. Un chasquido estremeció el aire. El medallón se abrió de par en par, liberando un haz de luz que la envolvió por completo. Sunset gritó su nombre y trató de sujetarla, pero una onda expansiva la arrojó hacia atrás como si pesara menos que un papel. Desde el borde del campo, las Rainbows observaron con el corazón encogido mientras el vórtice violáceo se alzaba como una herida abierta en el atardecer. El viento que emanaba de Twilight agitaba sus cabellos y sacudía las cintas de sus uniformes, como si tratara de arrebatarles algo más que el aliento o la esperanza misma. El grupo, normalmente invencible en su unión, se quebraba en un silencio lleno de temor y culpa. Algunas se tapaban la boca, otras tensaban los puños o bajaban la mirada para no tener que aceptar lo que ocurría frente a ellas. Todas pensaban lo mismo, que, de algún modo, habían fallado en evitar que llegara a ese punto. Que quizá un gesto más de comprensión, una palabra menos de sospecha, habría bastado. Sunset sintió que su garganta ardía con un sabor amargo. La imagen de Twilight elevándose en la luz le recordaba demasiado a su propio reflejo monstruoso tiempo atrás. Y cuando la vio alzar la mirada, con los ojos encendidos de un resplandor antinatural, comprendió que ya nada podía detenerla. La elección estaba sellada. Más atrás, las Shadowbolts se apiñaban, ya sin la arrogancia ni la seguridad que antes los separaban de los demás. Su formación de equipo parecía inútil ante la visión de su compañera consumida por la energía que todos habían alentado a liberar. Nadie pronunciaba palabra. No se necesitaba. La verdad se reflejaba en sus rostros. Cada uno había puesto un ladrillo en la torre de expectativas y exigencias que ahora caía sobre Twilight. Y ninguno sabía cómo salvarla. Finch, que hasta entonces mantenía el mentón en alto y la mirada de hielo, se quedó tan inmóvil que parecía una estatua. Su autoridad, su amenaza y su orgullo se disolvían en cada centímetro de luz púrpura que escapaba del medallón. Durante un instante, sus ojos se desviaron de Twilight, como si ya no pudiera soportar la responsabilidad de contemplar el resultado de su presión implacable. Cadance empujó suavemente a un lado a un par de alumnos, hasta colocarse en primera fila. Sus manos temblaban contra su pecho, incapaces de decidir si debía correr hacia Twilight o respetar esa frontera imposible que la separaba de todos. La compasión se mezcló con el horror en su mirada mientras comprendía que ya era tarde para detener la decisión que se estaba gestando. Un silencio total descendió sobre el campo cuando el medallón se abrió en un estallido de luz tan cegadora que pareció borrar los contornos del mundo. La energía que crepitaba alrededor de Twilight rugía como un huracán contenido, elevándola en el aire mientras su figura se retorcía, como si cada hueso de su cuerpo se rehiciera en algo nuevo y desconocido. El viento arrancó banderas, hizo crujir los tablones de las gradas y agitó las hojas caídas sobre el césped. Una presión densa, casi sólida, oprimía los pechos de todos los presentes, clavando un mismo pensamiento en cada mente: aquello que estaba surgiendo no era humano. Sus gafas cayeron al suelo, el único sonido nítido en medio del estruendo de la magia liberada. Entre los fragmentos de cristal, destellos azules danzaron como brasas. La silueta de Twilight se contorsionó una última vez, hasta que la luz la envolvió por completo, cubriéndola en un capullo radiante. Durante un instante, pareció que todo se detenía. Ni un murmullo, ni un paso. Ni siquiera un latido se oía. Y entonces, la envoltura se rasgó.
La figura que emergió era alta, esbelta, casi etérea. Su cabello flotaba en mechones largos y ondulados, un océano púrpura con vetas rosadas y negras que centelleaban como relámpagos atrapados en cristal. Su piel era de un violeta profundo que no pertenecía a ninguna criatura de este mundo. De su frente brotaba un cuerno azul, reluciente, y un par de alas negras se desplegaban con un crujido sordo, proyectando sombras que se retorcían sobre la pista como brazos espectrales. Sus ojos se abrieron, dos lumbres violáceas cuyas pupilas parecían arder con un fuego azul. El mismo fuego envolvía sus órbitas, recordando vagamente la forma de las gafas que había llevado, como una ironía cruel. El vestido que se ceñía a su nueva forma era de un tono púrpura más oscuro, marcado con la silueta de una estrella de 6 puntas, la misma Cutie Mark que la princesa que alguna vez fue su reflejo. La energía que aún vibraba a su alrededor distorsionaba el aire, como si todo el espacio estuviera a punto de desgarrarse. Grietas brillantes se abrieron por un instante en el cielo, revelando fragmentos de paisajes imposibles, montañas flotantes, ciudades invertidas, cielos verdes. Y entonces esas ventanas se cerraron con un chasquido. En el último resplandor, sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de Twilight, ni de nadie que ellos hubieran conocido. Y así, suspendida en la nada, con las alas abiertas y el fuego azul ardiendo en sus ojos, la entidad bajó la mirada hacia todos. Twilight Sparkle se había ido. En su lugar, se alzaba Midnight Sparkle.